especial. Hermanos, esta mañana, como vemos aquí, estamos en nuestra conferencia terminándola y nuestras notas. Yo espero que las tienen en la mano también con una pluma para estar apuntando donde hay los espacios. Pero vemos en esta mañana lo que es la gran comisión. Ya lo leímos en Mateo, pero también lo vemos en Marcos y también lo vemos en Hechos. Cuando pensamos en la gran comisión, también quiero pensar en otra idea, como ideas polares. Cuando hablamos de cosas opuestas, blanco y negro. Cuando hablamos de luz y oscuridad, no hay manera para mezclar esas dos ideas uno al otro. ¿Es blanco o es negro? No hay nada entre los dos. Cuando hablamos de lo que hay de la fe, ¿cuál es el opuesto de la fe? La duda. ¿Cómo podemos unir la duda con la fe? Hablamos esta mañana que nosotros tenemos la fe en el Señor, pero ¿cuántas veces nosotros somos ganados por la duda en vez de la fe? Cuando pensamos en los discípulos, pero algunos dudaban. Eran ellos que vieron el ministerio de Jesucristo. Eran ellos que conocían al Señor personalmente. ¿Cuántas veces hemos dicho, pues pastor, si yo hubiera vivido viendo a Jesús, cuánta más fe tendría yo si hubiera visto los milagros, si hubiera visto lo que él hacía? Si hubiera escuchado a él después de la ascensión, después de la resurrección. Pero vemos aquí, algunos dudaban. Eran ellos que escucharon la voz del cielo, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Eran ellos que estuvieron en ese momento, pero algunos dudaban. Hermano, les digo en esta mañana que hay muchos que no obedecen a Dios por la duda. En esta mañana voy a presentar el Evangelio. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor según las Escrituras. Por la fe en Cristo podemos ser salvos. Pero en esta mañana estoy seguro que va a haber algunos aquí entre nosotros que aún no han puesto fe en Cristo y van a salir todavía no poniendo su fe en Cristo por la duda. Hay algunos que no son obedientes por la duda. Pues esta mañana, como estamos pensando en eso, quiero ver en qué dudaron ellos y también aplicarlo a nosotros también esta mañana. Y al final vamos a hablar en cómo superar la duda en nuestras vidas. Número 1, en nuestras notas, vemos que dudaron del poder de Dios. Cuando hablamos de ellos en ese momento, de veras, ellos tuvieron dudas en el poder de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque él comenzó nuestra frase, nuestra lectura, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con toda potestad, con todo poder, aún tuvieron dudas en ese momento. Cuando yo hablo en esta mañana y empezamos a hablar de nuestro diezmo o de nuestra ofrenda misionera o lo que debemos hacer aquí en nuestra iglesia, hay muchos que no van a hacer nada simplemente porque no creen que Dios va a suplir en sus necesidades. Simplemente no confía que Dios, quien está cuidando a los pajaritos, que si cae uno de ellos se da cuenta, a él que tiene hasta los cabellos y el número de sus cabellos en esta mañana, a quien que nos ha comprometido cumplir en nuestras necesidades, pero vamos a tener dudas en el poder de Dios. Cuando hablamos de su poder esta mañana, rápidamente, no quiero durar mucho, pero inciso A, vemos que dudaron de su palabra. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras
y el poder de Dios. Esta mañana estuve leyendo un poco en el internet, más bien los medios sociales, y alguien empezó a hablar bien errando en las escrituras. Y el sumo de todo lo que decía era que no creyó que Dios tenía poder en su vida. Y así es lo que está diciendo Cristo. Si no tiene la fe en Él, es porque hay un error en nuestra creencia, en lo que nosotros vemos en Él, las escrituras. Cuando vemos las escrituras, vemos ahí en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Hermanos, ¿saben esto? Lo que estoy predicando ahora es la palabra inspirada. ¿Qué significa inspirada? Significa viva. No son solo palabras, no son pensamientos, palabras de Dios. Es vida. Igual esa palabra está usada en la creación cuando Dios sopló en el hombre el aliento de vida. Como Él nos dio la vida a nosotros, como Él nos dio una vida que va a seguir más allá que esta vida física, es igual con sus escrituras. Lo que estamos predicando es la palabra de Dios. Pero pero dudamos, no creemos en lo que está diciendo. Salmo 138 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra es sobre todas las cosas. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante es la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando hay duda en el poder de Dios, está diciendo que la palabra de Dios es locura. Son ideas opuestas en esta mañana. O sea que cree en el poder, o esta Biblia es como un libro de fábulas, un libro de algo que no sea cierto. La única forma de demostrar que sí es cierto es por expresar la fe en nuestras vidas. Dicen Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, esta mañana dudaron de la palabra, también dudaron de su manera. Hay que recordar, Cristo está al punto de ascender al cielo, y ellos siempre le habían seguido a Él. Siempre fue Él quien les dio los mandamientos. Siempre fue Él quien les dijo a dónde iban. Siempre fue Él que estuvo por delante. Y ahora Cristo está al punto de ascender. No, Señor. No, Señor. Fue Pedro quien dijo al Señor: no, Señor, no sea así. ¿Y qué dijo Cristo? Vete de mí, Satanás. Él está hablando de su manera. Hermanos, en esta mañana es la manera de Dios que nosotros testifiquemos a todo este mundo. Es la voluntad de Dios que cada creyente sea un testigo, sea un predicador, sea alguien que está llevando y mandando el evangelio, que esté ganando almas y tocando puertas, que esté enviando, animando a otros, que está sosteniendo a los que están saliendo. Pero nosotros no creemos. No, pastor, es para otro. Yo no siento llamado. No siento llamado, y por eso mi llamamiento es no hacer nada. Mi mandamiento es calentar la silla. Está haciéndolo muy bien esta mañana. Están calentando bien las sillas. Pero somos más que simplemente calentar las sillas. Tenemos un mandato de Dios. Su manera incluye a cada uno. ¿Cuál es su parte?
¿qué está haciendo para mandar más allá el evangelio? ¿Sí lo cree o están dudas en esta mañana? Vemos también en inciso C, dudaron de sus milagros. Los milagros ya no recordaron. Ya no recordaron de alimentar a los 5,000 y a los 4,000. Ya no recordaron dando vida a Lázaro. Ya no recordaron dando vista a Bartimeo. Se les olvidó que Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos hay que quieren milagros, pero nunca viven en milagros? Déjenme decir, hermanos, es un milagro cuando empieza a obedecer a Dios con sus finanzas. Y como dice, ahorita vamos a verlo, como dieron más de sus habilidades. Hay muchos aquí entre nosotros que dan más que sus habilidades. Cuando empiezan a tratar de calcular sus gastos, no entran. Hay más saliendo que está entrando. Pero Dios sigue supliendo. Cuando estamos no gastando en juguetes, sino gastando en lo que es de Dios. Dios es un Dios de milagros. Solo queremos ver a los que están en sus campañas sanando toda la locura que encontramos en la religión hoy en día, y no queremos vivir los milagros personalmente. Dios usándonos, hermanos, es un milagro. Gracias que Dios no nos deja en este planeta para consumir todo lo que tenemos y gastar toda nuestra vida y tirarla al final de esta vida, no pasando nada como tesoros en el cielo. Gracias a Dios que nos dio una manera que nosotros podemos servir a nuestro Dios. Dudaron el poder también. Número 2, dudaron de la provisión. La provisión. Ellos con el miedo tuvieron miedo de la crucifixión. Todos huyeron. Tuvieron miedo que también iban a morir en ese momento. Tuvieron miedo, y así su miedo dominó su vida. Fueron, se escondieron, salieron y no haciendo nada. Ahí estuvieron en ese momento reunidos, pero con miedo. Pues Señor, si yo empiezo a testificar, me van a crucificar. Señor, si yo salgo obediente, algo mal va a pasar a mí. Miedo. No, pues pastor, mis hijos necesitan pan. No, pues pastor, mis biles y las facturas hay que pagarlas. Hermano, no estoy diciendo que no deben proveer por la familia. No estoy diciendo que no debemos pagar nuestros biles, nuestras facturas. Estoy diciendo que debemos ampliar la fe para dar al Señor primero, para depender de Él en nosotros. Y hay muchos que quieren andar voy a usar la palabra fanático. Yo soy muy fanático. Pero muchos quieren fe así en ese momento. Y unos dicen, pues pastor, voy a empezar a dar por fe. Voy a dar $10,000 al mes a misiones, cuando gana $3,000 al mes. Hermano, empezamos a correr hasta que caminamos. La fe es algo que crece en la vida. Es cualquier otro lado de nuestra vida. Comenzamos dando por fe, y así como damos por fe, esa fe empieza a aumentar. Hay muchos en nuestra congregación que cada año se comprometen a más, y ahora están dando mucho más que pensaron aquel tiempo que hubieran podido dar, ampliando
y usando su fe. Si no comenzamos, nunca vamos a llegar hasta ese día que estamos dando en grandes cantidades para el Señor. La fe. Pero vivimos en duda. No, pastor, suena bonito. Yo sé que funciona con algunos, pero conmigo no funciona así. Yo sé que algunos tienen mucha fe, yo no tengo tanta. Pastor, yo sé que con algunos sí funciona todo lo que está diciendo, pero conmigo es diferente. Miedo. También en los mandamientos. ¿No saben que enviarlos a los misioneros es un mandamiento? No es una sugerencia. Vamos a ver eso ahorita. Él nos está sugiriendo, está mandando. Por eso nosotros tenemos dos opciones: ir a predicar a todo el mundo personalmente, o enviar a otros en nuestro lugar y seguir activos en nuestro lugar. Segunda opción para mí es mucho más fácil. Es más fácil enviar a alguien a México o a Colombia o a Brasil o a Rusia. Mucho más fácil enviarles a ellos y como equipo avanzar a ese mundo, que cada uno saliendo en todos los lugares todos los días. Dios nos ha dado una oportunidad de compartir las bendiciones nuestras en las vidas de otros, para que ellos cumplan con el mandamiento nuestro, con la tarea nuestra, con la responsabilidad nuestra. Hermanos, no es tanta la bendición del misionero recibir nuestro sostén, que es de nosotros que ellos tomen nuestra parte a su mundo. Más bendición para nosotros que para ellos. Si ellos necesitan el dinero, no pueden vivir allá sin ayuda. Por eso es una bendición para ellos que nosotros les apoyemos. Pero mucho más bendición para nosotros que nos representen en esos lugares. Pero hay muchos que no ven el mandamiento, no ven su responsabilidad. Piensan, pues vamos a ver, pero no entendemos lo que está haciendo. Hermanos, los mandamientos nos da dirección. Veo aquí, ahí nuestra nota lo tenemos ahí en 2 Corintios 9:6. Dice: pero eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, por Dios ama al dador alegre. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermano, Dios nos ha dado la habilidad de escoger la bendición que nosotros queremos. Cuando nosotros pensamos, el que siembra escasamente, bueno, está bien, va a recibir escasamente. Señor, aquí están mis $5, está bien, bendición de $5. Pues pastor, aquí están mis $100, bueno, bendiciones de sus $100. Pero pastor, está predicando la prosperidad, que estamos en contra del evangelio de prosperidad. No, hermanos, hay que, Dios es fiel para con nosotros. No le digo cómo nos va a bendecir. Yo no sé cómo me va a bendecir. Yo sí sé que me va a bendecir. Yo sí sé que fiel es Dios. Es Él quien lo escribió, no yo. Por eso por fe voy a dar, sabiendo que Dios me va a bendecir. ¿Qué forma? No sé. Aquí en esta tierra o en el mundo que sigue, no lo sé. Pero yo confío que Dios es fiel. Por eso hay muchos que tienen dudas de algo tan básico que nosotros vemos. En Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto.
El ejemplo es la semilla. La semilla es grano o es semilla. Cuando hablamos de un grano de elote, a mi esposa le gustan mucho los elotes. Ella come mucha semilla, porque ese mismo elote también es semilla. Lo podemos comer o lo podemos sembrar. Ahora, sí vamos a tener para comer, pero tenemos que sembrar para tener más para comer. Si no sembramos, va a acabar lo que tenemos. Hermanos, es el ejemplo que Cristo nos da en su palabra. También vemos en inciso C, en el momento, con el miedo, en los mandamientos y en el momento, para que sus necesidades diarias. Vemos en Romanos 13:14, diciendo: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dios quiere usarnos en este momento. Hay muchos que son muy buenos para proveer por el momento, pero no piensan lo que Dios quiere de nosotros en este momento. Estamos en una conferencia pensando en nuestro deber para este momento. Vemos, hermanos, ahora número 3. Ya hablamos del poder y la provisión. Número 3, dudaron del plan. Vemos ahora en el plan que Dios tenía para ellos en ese momento. El plan que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. En la gran comisión en Mateo 28, me seréis testigos. Predicad el evangelio. Él está hablando de su deber, de su plan para evangelizar el mundo. Ahora, entre paréntesis, ahora, hermanos, nosotros somos resultados de ese plan. Nosotros somos resultados de la obra misionera. Cristo no caminó en los Estados Unidos de América. Cristo no caminó en Colombia o México. Alguien nos trajo el evangelio. Por eso nosotros somos salvos. Si nunca hubieran ido de Israel, en Israel aún estaría el evangelio. Desde que alguien fue obediente y otros predicaran, hasta que a nosotros también ha llegado el evangelio. Por eso vemos, hermanos, inciso A, el propósito de Cristo. Cristo vino como un cordero. Su sacrificio en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados. El pecado entró por un hombre, como vemos en Romanos 5. Pero vemos que ese pecado fue a todos nosotros. La salvación está para nosotros, como vemos en Romanos 5:15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Tenemos la salvación en uno. Es su plan. Cuando enviamos a misioneros, hermanos, no estamos enviándoles a dar comida a los pobres. Voy a decir otra vez. No estamos enviándoles para dar comida a los pobres. No hay nada mal con hacer algo para los pobres. No es el propósito. El propósito es darles la vida eterna. Predicarles el evangelio. En eso muchos hacen cosas para ayudar a la comunidad, pero siempre el propósito es el evangelio de Cristo. Podemos darle comida para hoy y que mueran mañana y tienen un destino final para ellos. Nosotros estamos haciendo lo que Dios tiene. Vemos en inciso B, el plan de la gran comisión. Busquen conmigo, hermano, rápidamente a 2 Corintios capítulo 8. Lo que acabamos de leer ahorita, quiero volver a leer con el pastor Chapo, lo leímos y vamos a terminar también en esta porción. 2 Corintios capítulo número 8. Versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
que en grande prueba la tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué corazón tuvieron estos hermanos de Macedonia? Dice, profunda pobreza. Eso significa que no tenía para vestir, que no tenía para comer, que apenas estuvieron sobreviviendo. Pero vemos que ellos pidieron, rogaron. Apóstol Pablo, por favor, toma nuestro dinero. Toma lo que nosotros tenemos. No, hermanos, debemos estar dando a usted. No, deben dar al Señor. Cuando hablamos, hermanos, de lo que es la promesa de fe, la manera que nosotros ofrendamos a los misioneros, así es como lo hacemos. Señor, toma nuestro dinero. Yo no tengo mucho, yo no tengo mucha habilidad, pero yo quiero participar como los de Macedonia. Quiero participar. Si con ellos encontraron gozo en dar, también yo quiero encontrar gozo en dar. Dios ama el dador alegre. Él está esperando que nosotros encontremos la manera que podemos ofrendar al Señor. ¿Saben qué? Los que nunca ofrendan se ofenden cuando yo predico de la ofrenda. Los que nunca ofrendan, a lo mejor algunos aquí ya no van a volver. No, pastor, si va a predicar así, yo no cuente conmigo. No estoy cobrándole. Yo quiero ayudarle. Eso no es para hacerle miserable, es para que encuentre el gozo en la vida. Déjame decirle, si no quieres dar nada, no dé nada. Yo voy a dormir bien esta noche. Si no quieres dar nada, sigue adelante. Voy a orar que el Señor un día toque su corazón también. No hay problema. Si no quieres, no lo hagas. Pero estoy enseñándoles cómo podemos tener tesoros en el cielo, almas salvas, el evangelio predicado y nosotros participando en lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí es mi ánimo en esta mañana. Le animo a que no me crea, sino que lo pruebe. Voy a ver lo que pasa si yo comprometo mis $20 al mes, o digo a la semana. Voy a ver qué pasa si yo comprometo una porción de lo que yo tengo de ahora a ver lo que pasa. Una cosa que va a pasar es cuando un misionero predica, va a estar más atento, va a estar más interesado. ¿Por qué? Porque tiene inversión ese misionero. Va a querer saber más de qué está pasando con nuestra ofrenda misionera. ¿Por qué? Porque está invertido también. Por eso cuando hablamos de nuestra vida, debemos probar a nuestro Señor. Vemos rápidamente en el versículo 9 lo que leímos ahorita. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en eso doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Porque hacemos una conferencia cada año, porque estamos viviendo desde el año pasado. Yo sé cuánto yo di el año pasado. Voy a revisarlo, voy a agregar algo en eso y para este año que viene. Porque vemos, hermano, que está hablando de eso. Versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo,
para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hay unos que hacen un compromiso así como esta forma: Señor, voy a comprometerme a $20 a la semana, pero si no me lo das, no lo voy a dar. Y por esos 20 en esta semana, no vi nada diferente en mi vida, no se lo doy, porque Dios no me lo dio. Hermanos, eso no es fe, eso es vista. La fe es cuando yo me comprometo. Yo lo doy, como dice aquí, de lo que tengo, esperando que Dios tiene cuidado de mí. Eso es la forma en cómo damos por la fe. Me comprometo, respondo y espero que Dios cumpla en mi propia vida.